de que Allende está en la moneda. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. Dígale a mi general Pinochet que mi general Lick manifiesta que es correcto y que ataca de inmediato a la moneda. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Este es un nuevo capítulo de Memoria 50 años del golpe. Les saludamos a través del canal en este programa especial que estamos haciendo para conmemorar una fecha histórica y de mucha congoja también, y por sobre todas las cosas con una mirada desde las personas que fueron protagonistas de estos tiempos complejos en nuestra historia. De inmediato les voy a presentar a quienes nos acompañan. Hoy vamos a hacer un capítulo especial con artistas, vamos a abordar cómo se crea, ¿cierto?, en años tan violentos, y también sobre el exilio. Vamos a saludar de inmediato a Emma Millar, quien es músico y ex exiliada. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá. Hola, bien, muy bien, gracias. También está con nosotros Julio Muñoz, quien es director de teatro y ex preso político. Julio, muchísimas gracias. Encantado. Bueno, vamos a conversar con ellos, pero antes los invito a revisar un reportaje sobre precisamente el arte en tiempos de dictadura realizado por Chanel Caro. Veamos el reportaje. Concepción, ciudad de arte y cultura, se volvió un foco de resistencia artística en medio de la represión. Berta, con su pasión por el teatro, dirigió el TUC, pero la dictadura cerró sus cortinas y el edificio símbolo de cultura fue quemado y demolido. Volver a hacer teatro, pero no con contratos ni mucho menos. Entonces había existido antes un grupo que se llamaba Teatro Caracol. Yo dije, ya, yo colaboro. ¿Cuál es la idea? Entonces estaba la obra, se empezó a organizar y se organizó un grupo de 4 personas que dirigía el teatro. El teatro, reflejo fiel de su época, se tornó más crítico, más político, mostrando las realidades que muchos querían ocultar. Se seleccionaban las obras, los actores proponían las obras, traían muchas obras, se leían muchas obras y luego se elegía una y se presentaba, y así había sido el teatro desde que nació. No sé si a la gente se le enseñan cosas o si ve a través del teatro la situación y la valora de otra manera, no tengo idea, no podría, no es que me esté corriendo, no podría explicar eso. Al ya no haber teatro, Julio, junto a otros artistas, canalizaron su pasión y resistencia en la creación del Rostro y la compañía Caracol, dando vida al emblemático retablo de Yumbel, un testimonio vivo de la lucha y el arte. De teatro que escribió Isidora Aguirre, la misma autora de La Pérgola de las Flores. Le pedimos que escribiera una obra sobre los detenidos desaparecidos de nuestra región. Que ese dolor nosotros lo pudiéramos transformar en un símbolo de amor, de petición de justicia y de memoria histórica. El retablo de Yumbel no es solo una obra de teatro, es un grito desesperado, una denuncia metafórica de la brutalidad que sucedió en Yumbel. ¿Cómo hacer una obra de amor frente a ese dolor? Era un enigma en ese momento, y desesperada la autora por encontrar. Decía, a lo mejor si encuentro una joven hija de alguno de ellos que me muestre, digamos, algo de luz, de esperanza, claro, para convertirla en la heroína de la obra. Y dialogamos profusamente sobre su situación en los viajes que hacíamos. Finalmente, en la iglesia de Yumbel, Isidora leyó unas décimas escritas. Décimas que sirvieron para comparar la historia del santo de Yumbel con la que sucedía a las víctimas de la dictadura. Y que es un testimonio de una época en que los artistas ponían en juego sus vidas para lograr un trabajo artístico que hablara de sus dolores.
Julio Muñoz es una figura icónica de esta resistencia. Antes de la creación de la compañía El Rostro, vivió los horrores del régimen. Su detención lo llevó a un lugar inesperado para encontrar arte: el Estadio Regional de Concepción y la cárcel de Chacabuco. Algunos de mis compañeros que tuvieron condenas mayores a las mías pudieron conmutar su pena por exilio. Que el caso de Alfonso Padilla, que era uno de nuestros líderes, un joven de la misma edad mía, pero nunca había expresado en el tiempo que yo lo conocí esa vocación. Surgió ahí. El cura Camilo Vial Schoentak rápidamente se dio cuenta de la situación en la que estábamos y que lo que decía la prensa y lo que decía el gobierno de nosotros no tenía nada que ver con los seres humanos que éramos. Y nos llevó de regalo una guitarra. Ese encuentro con el arte de la música, cuando estábamos presos, lo revivimos y le enseñamos a tocar guitarra a nuestros compañeros que estaban presos. Y armamos un conjunto folclórico en la cárcel y hacíamos recitales y cantábamos todo tipo de canciones. Allí Julio conoció a Alfonso Padilla, quien con una guitarra y valentía lideró un movimiento cultural en aquel encierro, demostrando que ni las celdas pueden detener el espíritu creativo. Este movimiento fue un oasis de esperanza en medio del desierto de la represión. Y allí en la cárcel, y esto es muy importante, no sé si todavía se recuerda al padre Camilo Vial en Concepción. Pero el padre Camilo Vial, una persona maravillosa, él prestó su guitarra española, y la guitarra española iba en las galerías, ¿no? Mientras se hacían interrogatorios en otras partes a gente que estaba pasando muy mal, pasaba de mano en mano de la gente que sabía tocar. Ahí se cantaba de todo, o sea, si alguien sabía tocar rancheras mexicanas, o tango, o cosas de moda, canciones de moda. En mi caso, a mí se me ocurrió rendirle un homenaje a Víctor Jara, que había sido asesinado el 16 de septiembre, pero no podía cantar una canción muy fuerte, ¿no? Pero entonces ahí canté El Cigarrito. Las historias de resistencia no terminaron dentro de Chile. El exilio dispersó a muchos artistas que en tierras lejanas encontraron apoyo y reconocimiento. Alfonso, por ejemplo, encontró en Finlandia no solo refugio, sino también un escenario donde su música y mensaje resonó con fuerza. Hace unos cuantos meses, hace menos de un año, ¿te acuerdas que mataron en Irán a una chica porque llevaba mal puesto el velo? Sí. ¿Qué gritaban ellas? El pueblo unido jamás será vencido, y cantaban el pueblo unido jamás será vencido en iraní. Grandes músicos como Víctor Jara y Violeta Parra fueron emblemas de este movimiento artístico chileno en el extranjero. El mundo reconoció su talento y, más importante aún, escuchó su mensaje. Hacer algo, en este caso una artesanía artística, frente a la brutalidad, frente a todo lo horroroso que se estaba viviendo. O sea, porque la muerte, los dilemas entre la vida y la muerte no era un problema teórico, era un problema práctico, estaba ahí. Entonces, que alguien escriba un poema, escribiera una obra de teatro, o recitara algo, o cantara algo, o pintara alguna cosa, o dibujara alguna cosa, o hiciera alguna artesanía, era una victoria de la humanidad, era una historia del humanismo frente a la barbarie. Tal fue el impacto que la historia de Alfonso fue inmortalizada en la serie Héroes Invisibles, un homenaje a su resistencia en su detención y el legado cultural para la memoria de Concepción. Vamos, mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar. En tierras lejanas, los artistas chilenos exiliados no solo encontraron un refugio del dolor y la persecución de su patria, sino también una comunidad internacional solidaria. Países de Europa, América Latina y más allá se convirtieron en guardianes de nuestro legado cultural, apoyando a estos artistas, promoviendo sus obras y permitiendo que sus voces, llenas de memoria y resistencia, resonaran más allá de las fronteras.
Hoy en día, el legado del arte de aquellos días persiste para las nuevas generaciones. Desde la agrupación cultural Artistas del Acero nos hablan sobre la importancia de recordar y honrar a aquellos que a través del arte resistieron en tiempos de represión. Este proyecto se llama Democracia y Derechos Humanos, crear para no olvidar. Y pensamos nosotros que era una buena forma de conmemorar esta fecha a través del arte y la cultura. Entonces pensábamos que con acciones artísticas podríamos desarrollar esta conmemoración, forma de recordar lo que pasó en esa época y cómo proyectarnos también al futuro. Por eso nuestro énfasis es en el conocimiento y difusión de los derechos humanos. Crear para no olvidar, una iniciativa que conmemora los 50 años del golpe de Estado y llevada a cabo con pasión por Artistas del Acero. Y creo que el arte y la cultura, fundamentalmente el arte y la cultura son formas de reflexión de la sociedad en que tú vives. Yo creo que y hoy día estamos reflexionando sobre lo que pasó y cómo podemos proyectarnos hacia el futuro. Así que encontramos que el vínculo de la memoria con el arte y la cultura es fundamental. El exilio y la resistencia dejaron una marca indeleble en la generación de artistas chilenos de esa época. Aunque muchos han partido, su legado sigue vivo en las obras que crearon y en las historias que nos contaron. El arte, resiliente y poderoso, continúa siendo un testimonio de la indomable voluntad humana. Bueno, ahí teníamos el trabajo de Chanel Caro junto a Felipe Larral dando cuenta de un poco cómo sufrieron también y pasaron por situaciones tan complejas los artistas de nuestra zona. Recordemos que este es un ejercicio también descentralizador, no todo se concentra en Santiago, sino se vivieron situaciones muy complejas en todo nuestro país y también acá en la región del Biobío. Y quiero comenzar preguntándole a nuestros invitados, Sema, un poco de su historia personal, el antes y el después del golpe de Estado para su vida personal. Bueno, el antes fue era jovencita yo, es decir, para el gobierno popular, pero muy bien vivido, digamos. Era como que uno se sentía partícipe de lo que pasaba y de las decisiones, y uno era responsable también de lo que pasaba un poco. Fue una época muy bonita, para mí, en mi familia, de mucha participación. Nosotros cantamos desde muy pequeños, andábamos cantando en todas partes. Y en los veranos nos íbamos de trabajos voluntarios a ayudar para que la patria saliera adelante, como se soñaba. Era con mucha alegría, era una cosa muy... La política era un quehacer cotidiano, como es la política, no era una empresa. Entonces se hacía mucho trabajo social, todos estudiábamos con muchas ganas. Teníamos que ser buenas personas, era como todo, al menos en lo que se fomentó, y mucha vida artística, mucha arte. Bueno, en esos años se hizo también el camión de la cultura, donde se recorría, y teatro arriba de los camiones, música, ¿no? Era muy bonito, mucha organización, los trabajadores tenían acceso a la lectura, yo era pequeña, 15, no sé, 14 años, 13 años, pero con mucha, en ese sentido una niña, pero con mucha conciencia social, fomentada en el hogar, por supuesto. Y entonces fue maravilloso vivir ese periodo. ¿Y cómo cambió su vida? Abruptamente, porque, bueno, mi madre enfermera, pero muy cercana a todas las artes, es decir, muy amiga del arte de todas. Y ella nos despertaba, siempre recuerdo, poniendo la radio de Universidad de Concepción, donde los conciertos a las 7 de la mañana, siempre, y arriba, a levantarse. Y esa mañana fue igual, pero ya con bandos militares. Bueno, dentro, es decir, uno es pequeño, de 16 años tenía yo para el golpe de Estado, estaba embarazada, un embarazo precoz. Y mi madre dijo en ese momento, bueno, no se podía salir, era entre una cosa también de joven, de niño o de alguien, pero también con la conciencia. Entonces era una cosa bien extraña, porque no teníamos el susto de alguien maduro, el susto, ese terror, porque además la experiencia nuestra con un golpe de Estado no la teníamos. Es decir, nadie sabía lo que era un golpe de Estado, a no ser por las noticias en los países hermanos, que sí había sucedido en Bolivia muchas veces, pero
pero vivirlo no. Entonces, pero igual, nadie podía salir, todo escondido. Y algo nos pasaba, nosotros somos 3, que mi madre nos enseñó un poco siempre a asumir la vida que uno elige. Así como ella eligió ser comunista, militante y todo eso, había un camino que ella también seguramente sabía, entonces como que estábamos preparados un poco para todas las circunstancias, pero esto era demasiado fuerte. Bueno, ella dijo todo, o sea, se fue a su trabajo, como siempre, y nosotros nos quedamos, bueno, y volvía, y al día 19 se la llevaron. Vamos a profundizar pronto en claro. eso. Pero ese día fue una cosa una incertidumbre, no se podía ir al colegio, al liceo, era todo un caos. Sí, Julio, le pregunto lo mismo, y este ejercicio también es para entender lo que significó este acto violento, que quebró, ¿cierto?, de inmediato una cotidianidad incluso de ustedes. Sí, hasta ese momento, en mi experiencia política familiar de mi padre, un viejo socialista, siempre había sido de respeto entre las partes, de no importa qué ideología tenías. En la universidad donde yo estudié, convivíamos con respeto por todas las creencias, por todas las visiones del mundo. Se enseñaba todo, de todas las posturas filosóficas. Entonces había una convivencia, y el golpe militar rompe abruptamente ese espacio y lo traduce en una crueldad, porque tomar a personas que, como el caso de la madre de Emma, Juanita, a quien tuve el placer de conocer, una persona brillante, llena de vida y alegría, ¿qué pecado había cometido para tomarla detenida? Si no, era un ser humano tan lindo, amiga de todo el mundo, de izquierdas y de derechas. Todos los artistas visitaban su casa. ¿Era estudiante, Julio? Yo estudié ingeniería, estaba en tercer año de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, lo que es hoy día la Universidad del Biobío. Okay. Ahí estudié. Y estaba en la área cultural de la Federación de Estudiantes y era dirigente de la Federación de Estudiantes, pero a esa área me dedicaba. Entonces conocí a Emma y a su madre en esa época, porque en todos los actos culturales que organizábamos siempre estaban presentes los hermanos Millar, claro, y que cantaban las canciones latinoamericanas con una inocencia, con una calidad artística, porque eran músicos, y son músicos muy talentosos los 3, y que a la gente le encantaba. Tenían una llegada muy... Entonces no podían faltar en cualquier acto cultural que organizáramos, estaban invitados los hermanos Millar. Y se vivía una vida cultural intensa, como dice... Sí, y me imagino que eso cambió. Bueno, claro, yo hablo de una crueldad que no solo fue exceso, sino se veía como algo tan planificado, como si que lo hubieran previsto de hace mucho tiempo. Sabían cómo hacerlo. Tenían una inteligencia militar de algún modo predispuesta a mí me fueron a detener en mi domicilio. Yo vivía cerca de un lugar universitario donde vivía y me visitaba con otros amigos del sector. Y claro, fui a caer a la cuarta comisaría de Carabineros, que en ese tiempo era lo que es hoy día parece la segunda, en San Martín con Sala. Sí, la primera comisaría. Ahí mismo donde mataron a Fernando Álvarez. Él es egresado de Derecho, se dedicaba a la abogacía, pero era un artista, él era locutor en la radio.
y hacía programas culturales, invitaba a todos los artistas a sus programas culturales para el desarrollo de nuestro espíritu. Entonces era un hombre extraordinario, era intendente, el último intendente que hubo en Concepción del presidente Salvador Allende. Sí. Yo sé que es difícil poder comprimir en un par de minutos las historias de ustedes y nosotros lo hacemos de todo el respeto. Tampoco queremos, ¿cierto?, entrar en cosas que ustedes no quieran contar, pero usted me contaba lo de la detención de su madre y llega un proceso en el que usted también tiene que abandonar el país. ¿Cómo se vive el exilio siendo una artista? Mira, yo me fui más bien por situaciones, digamos, porque era una niña. Mi compañero en ese tiempo, el papá de mi hijo, era presidente de la Escuela de Periodismo, que era un foco del MIR. Sí. ¿Sí? Entonces él tuvo problemas al tiro. Entonces inmediatamente el golpe, yo chica me juntaba con él, la escondía, corriendo. Bueno, entonces mi mamá la tomaron presa, después se quedó sin sueldo, la echaron. Entonces la situación era muy difícil y sin querer irme, yo nunca pensé en querer irme, era mejor irse. Y con la pena del alma me fui, porque nosotros éramos de muy niños muy juntos, los tres, tocando la música y todo eso. Pero dentro de eso también, ahora yo ahora miro el terror real y cómo fuimos capaces de aguantar tanto. ¿Cómo nos salimos nosotros? No sé, eso es lo que dice uno ahora. Pero cuando uno es joven o niño, también tiene la vitalidad, la alegría de la vida. Y ellos no pudieron con eso, en el caso nuestro. Ni siquiera con mis hermanos que se quedaron aquí y que pasaron. Mi hermano estuvo desaparecido, sin tener acusación ninguna. Pero la vitalidad y la alegría que ellos querían que nosotros no tuviéramos, no lo lograron. Y eso es una formación que nos dieron. Es decir, uno tiene que enfrentar la vida que le toca porque tiene que ser así. Entonces, dentro de todo eso, el exilio fue difícil cuando yo me detengo a pensar, porque era jovencita, me fui a vivir con mi compañero, que así como marido, y yo no era el plan de esa edad ni nada, pero así era, y bonito también, y con una inocencia, te fijas, en el caso mío, una inocencia, pero también una vitalidad de la vida, que hay que amar la vida a pesar de todas las cosas, porque uno es todo lo que vivió también, y yo estoy contenta de ser como soy. Entonces, el exilio fue, yo siempre quería volver, pero... ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? 7 años. 7 años en varias partes, hasta que me junté con mi madre en México, porque a ella la expulsaron, la tomaron presa, y nunca más la vimos, mis hermanos la vieron más, hasta el 80 que yo me vine, y yo me fui a vivir con ella 4 años en México. Y de repente yo quería venirme, quería estar aquí. Y no me venía por no dejarla, y ella se dio cuenta de eso, imagínate, sin saber si iba a poder entrar. Y entré y fue una felicidad. Y en 80 igual duro. Pero yo no tenía ni miedo, ni nada, porque me enseñaron a que si uno no ha hecho nada, no tiene por qué tener miedo. Nos quedan unos minutitos y quiero profundizar con usted antes de irnos a la pausa. Después continuamos con Julio. Estos 7 años de exilio, ¿cómo fue para un artista? ¿Cómo siguió usted creando? Es decir, claro, no paramos, ellos aquí, con toda la dureza, ellos siguieron haciendo, y yo allá también. En diferentes países, estuve en Perú, estuve en México, estuve en Cuba, estuve en Alemania, siempre haciendo grupos, Armando, porque eso es mi vida. Tocar y cantar es mi vida, ¿no? Es una cosa que yo necesito más que cualquier cosa. ¿Te fijas? Esa es mi riqueza, eso es lo que yo. Entonces, no paré de cantar con diferentes personas, y traje un canastito de música cuando llegué acá, que me di cuenta que aquí, acuérdense que para el golpe se prohibían los instrumentos andinos. Es decir, todo instrumento era subversivo. Charangos, quenas, todo fue prohibido. Una cosa tan ridícula, tan estúpida, tan bueno. Y bueno, entre
las ganas de volverme siempre. Y lo otro que me hizo el exilio un poco, yo estoy siempre lista. No, es una cosa que para ciertas circunstancias ha sido muy bueno, para los terremotos, para todas las cosas, yo estoy siempre lista. Pero también es algo que no es muy bueno, he tenido que soltar un poco eso. Y creo que es por eso, porque salí a los 17 años y primera vez que salía a un lado, a otro, sin saber. Estoy siempre como lista, preparada para entonces, pero muy enriquecedor también todo. Sí. Vamos a seguir profundizando en esta conversación con dos destacados artistas que les volvemos a agradecer su tiempo y disposición, porque también es abrir recuerdos que a lo mejor están ahí, cierto, y aún duelen. Así que muchas gracias. Nos vamos a una pausa, al regreso más memorias. Los espero. Estamos de regreso en Memoria 50 años del golpe. Le agradecemos su sintonía. Estamos conversando con artistas sobre cómo fue este proceso del golpe de Estado en la dictadura y cómo la creación cultural les permitió poder salir adelante entre tanto dolor. Y queremos formularle también una pregunta a Julio similar. ¿Cómo fue el arte a lo mejor una manera de salvarse entre tanto horror? Usted ya nos había contado que usted en primera instancia lo llevaron a la primera comisaría de Concepción. Sí. Yo creo que fue, como yo te contaba, ahí pasaron muchas cosas terribles. La tortura era algo tan doloroso, tan cruel, tan inhumano, que uno no podía dejar de estremecerse hasta los tuétanos. Entonces, y de ahí fuimos al estadio regional, nos llevaron al estadio regional, y dentro de esa vorágine, a la semana de estar ahí, apareció el cura Camilo Vial, una persona extraordinaria, y llevó de regalo para nosotros, prestado, nos dijo, una guitarra española, una maravilla. Entonces, era un elemento prohibido, andar con una cosa así en la calle, ¿no? Como decía Emma, claro. Y claro, en manos nuestras el volver a cantar. Estábamos divididos en dos áreas. La parte de las tribunas era para los presos políticos hombres y la otra para las mujeres. Y nosotros le cantábamos a nuestras compañeras las canciones románticas, y las canciones más hermosas que teníamos, Alfonsina y el mar, por ejemplo, y todos nos conmovíamos y hasta las lágrimas, y ellas nos hacían seña que nosotros también queremos la guitarra. Entonces, dentro de la crueldad que allí se vivía, también existía ese espacio que nos salvaba, que era el amor por la música, por el arte. Yo también cantaba y nos encontrábamos con en los actos en aquella época, pero hacía teatro en la universidad desde esa época. Y después de ahí, de que se terminó ese campo de concentración, estuvimos en Chacabuco 70, y ahí, bueno, esa guitarra se transformó en un espacio el cura Camilo Vial consiguió hacer misa los domingos, y que inmediatamente después de la misa hubiera un espacio para que nosotros pudiésemos cantar algunas canciones, recitar algunos poemas, y hacer una vida artística. Y bueno, a mí me tocaba organizar también un poco esa parte, y en la cárcel igual. Entonces yo creo que eso nos salvó, el poder enseñarle a otros a tocar instrumentos en el interior de las prisiones, el poder cantar, el poder enseñarles cómo expresar sus emociones a través de canciones o poemas, nos salvó de mucho, porque nos hizo más íntegros, más fuertes,
Y claro, cuando después salí, tuve 2 años en la cárcel casi, y salí en libertad, inmediatamente me adherí a los grupos de teatro. Estuve en Santiago también, con el teatro, la compañía de teatro El Dragón, que estaba haciendo El Gato con Bota, y yo hacía El Gato con Bota, y hacíamos teatro para niños, que me gusta mucho, claro. Y volvió para mí la felicidad y pude superar los miedos, y creo que me hizo una persona más fuerte. Nosotros hemos abordado, les cuento un punteo de ideas, pero van fluyendo también otras que ustedes ya han abordado, que tiene que ver, ¿cierto?, cómo se ha caído el arte, pero ustedes siguieron creando. Pero a modo muy personal le hago esta pregunta a Emma. Siento que en nuestro país hubo un silencio cultural, porque en la clandestinidad ustedes me explican que siguieron creando, pero también muchos artistas del exilio volvió, ¿cierto?, especialmente en los 90, como con nuevas ideas y todo, pero acá en Chile hubo un silencio en materia artístico-cultural. Es decir, yo no estaba en ese periodo, yo llegué en el 80, pero obviamente sí, un apagón de todo, porque ese es el terror que le tienen a ellos a la cultura. La cultura hace a la gente más sensible, más libre. Entonces, por supuesto, todo humanismo tenía que desaparecer, así como desapareció filosofía, historia, muchas carreras. Pero fíjate que también una de las cosas que dentro del terror y de todo eso sale del ser humano, la creación, yo creo. Una forma también de expresar sin decir todo sin decir, es decir, textos de canciones que no podían decir que vamos a, no sé, a sublevarnos ni nada, pero entonces sale la belleza también y la manera de decir cosas de otra manera. Y también los textos no tienen por qué ser tan digamos, directos. La belleza, yo digo, o el cantar de una manera, o el traer canciones de otros lugares, o que hace alusión a la naturaleza, qué sé yo, es también resistencia. Porque es belleza, porque es sensibilidad, porque es... Entonces, en el caso nuestro, esa era nuestra herramienta, independiente de que también cantábamos canciones con contenido, pero mucho, en el caso nuestro, mucho el hecho de hacerlo, de hacer el arte, de cantar y tocar, es resistencia contra algo tan feo, y tan duro y tan inhumano, ¿te fijas? Entonces está... por eso yo creo que ellos tenían la conciencia más que la misma gente de por algo prohibieron ciertas cosas, porque saben que esa es una herramienta, el poder que tiene el arte. Julio, le replanteo la misma pregunta que Emma para conocer su perspectiva de esto, porque usted nos hablaba de cómo lo salvó el arte y también vincularse con otros artistas. Pero hoy, 2023, es verdad que en Concepción y por eso en nuestra zona hay muchos espacios de arte, pero a lo mejor socialmente ese apagón cultural nos pesa todavía. Bueno, yo creo que para una sociedad que vive en un espacio de libertad, de creación, el que de pronto te prohíban, te hacen paralogiza. No fue nuestro caso, porque como te dije, pienso que en mi caso y de Emma, como lo ha relatado ella, nos hizo más fuertes. Entonces, pero los artistas en general son personas muy sensibles. Y claro, los pintores de la época no tenían... ¿Cómo no se iban a condoler de sus hermanos artistas viendo lo que les sucedía? Y tienen esa sensibilidad especial que les cala muy hondo. Entonces, claro, dejaron de producir obras porque era un dolor paralizante. Y entonces, claro, se habló del apagón cultural porque evidentemente no había exposiciones, no había obras de teatro, no había un programa de una orquesta, no había nada.
¿En qué te entretenías en la televisión? Y ya sabemos nosotros que, bueno, una televisión que estaba obligada a no decir nada que fuera sospechoso de algo. Entonces, era una vida muy negra. Y claro, se resintió. Y eso retardó un proceso de no haber sucedido, nuestro desarrollo cultural hubiese sido otro, distinto. Países hermanos nuestros, nos vemos cómo han desarrollado su cultura. Increíble, por ejemplo, el proceso colombiano. Uno va y la cantidad de esculturas en las calles, pero de una enormidad. O sea, cómo aman su cultura. Entonces, eso de tango en las calles, aquí no se veía en esa época. Pero irrumpió después con mucha fuerza. Volvió, pero claro, obviamente ha tardado en cristalizarse. Sin embargo, como dice Emma, sí sucedió ese fenómeno de que los artistas se vieron obligados a crear desarrollando mucho más metáforas. Cómo decir las cosas de una manera más poética, pero decir lo que sentíamos en nuestro corazón. Emma, ¿no será también, y a lo mejor este es un tema también muy sensible para nosotros como país también, que mucho artista fue ejecutado? Mucha voz se acalló también en ese tiempo, que podríamos haber tenido a lo mejor muchas más expresiones artísticas, pero esos artistas fueron desaparecidos. Bueno, sí, pues hay desaparecidos, asesinados, muchos artistas. Eso impacta, obviamente es doloroso, corta algo que se venía como naturalmente desarrollando, pero ese oscurantismo es una de las metas de ellos también, que es un proceso que todavía vamos a vivir, porque yo creo que, bueno, el neoliberalismo después también, claro, que lamentablemente se instauró en momentos tan feos de aquí que cualquier cosa era mejor que lo que se estaba viviendo. Entonces llegó el neoliberalismo que también es una época difícil, de mucho comercio, de mucha plata y poco cariño, pero se me fue la idea. Vamos con Julia, a ver, que complemente. Sí. Es que me voy por las ramas. Yo retomo y me gustaría en este programa agradecer a personas que contribuyeron a que nuestra vida no fuera tan desgraciada. El cura Camilo Vial, el cura Carlos Puente, la Iglesia Católica en particular, cómo se la jugó para salvar la vida de muchas personas. Tuvimos el capítulo 2 de Vicaría, donde conocimos esa obra también. Yo creo que los artistas de Concepción nos apoyó a la agrupación de detenidos desaparecidos, la Vicaría de la Solidaridad. Si no hubiese sido por eso, nuestra vida hubiese sido mucho más negra. Y nos dieron fuerza, nos acompañaron espiritualmente y creo que yo soy una persona agradecida de ese espacio de libertad y de acogida que nos entregó. Sí. Nos queda un breve instante antes de formular la última pregunta que ha sido transversal en este programa. Los quiero traer de nuevo al 2023, Emma. Hay una crítica que me imagino que como artista a usted no le debe parecer muy agradable, que se dice 50 años y seguimos creando obras vinculadas a la dictadura. ¿Qué le responde usted a esa crítica y a veces igual negacionismo? Bueno, hay realidades que siguen estando y que no podemos olvidar, que son los desaparecidos, familias de ejecutados que no se sabe dónde están. Mientras eso, yo creo que mientras eso no hay una verdad y una aclaración y hay una herida. Es como tapar, es como poner un parche sin limpiar. Eso no puede ser así, ¿te fijas? Cuando piden que pedir perdón o perdonar,
yo no puedo, yo me pongo en el lugar de esa familia. Bueno, a mí y a mi compañero finalmente lo ejecutaron, ¿te fijas? Y entonces uno no compara, pero pone situaciones y digo, al menos yo tengo dónde ir. Pero ellos no, es decir, no lo vieron nunca más. Entonces, eso es horrible que digan que hay que olvidarse de eso. Yo digo, porque también como somos artistas y la historia que tengo yo familiar es de enfrentar las cosas y de vivir alegremente, eso no quiere decir que uno no esté consciente de que eso no puede ser. Tiene que aclararse, tiene que recordarse el pasado, no quedarse pegado, como diciendo así, solo de víctima siempre, ¿no? Hay que seguir viviendo y hay que florecer y hay que... Pero hay que recordar o darle un valor a estas personas que quedan y que están todavía buscando a sus seres queridos, por ejemplo, que es lo más doloroso, y ser consciente de que lo que pasó fue una agresión a nuestro país tremenda, al ser humano. Le reitero la pregunta, Julio, porque especialmente por la conmemoración de los 50 años uno ve mucho contenido, arte, contenido audiovisual, películas, y dicen de nuevo hablando de lo mismo. ¿Qué le responde también a usted ahí? Creo que hay una lucha cultural, ¿no?, en nuestro país, que el negar lo que pasó, que no fue dictadura, que no hubo tal crueldad, que hubo excesos, es una manera de no darle importancia, porque claro, no la tuvo para ellos, para los que hicieron, para los que cometieron este crimen, como dice Pablo Neruda. Pero para nosotros sí la tiene, y para mucha gente sensible de este país la tiene, porque el sepultar a tus muertos es un rito ancestral. O sea, los clásicos griegos, Antígona lo único que desea es poder enterrar a su hermano. Y tan bien expresado en la tragedia del hombre que, bueno, pero eso le pasó a los griegos hace tanto tiempo, no olvidémoslo, vivamos el presente. Bueno, por algo son los clásicos de la literatura, de la música, del teatro y de las artes, en que permanecen por siempre. Y el no tener un lugar donde visitar a tus muertos, para mucha gente y para mí como una persona que sensible, que conozco y tengo amistades con unas relaciones de cariño y de afecto con personas que han vivido esta situación, viven hasta el día de hoy esta situación, uno no puede ignorarla. Y acude uno a toda la humanidad para que levante, digamos, esta voz cada día con más fuerza. Porque no importa la sensibilidad de otro, lo importante es que se hagan cosas en la profundidad que se merece. Miren, nos queda, ya no pasamos el tiempo, pero le quiero hacer una última pregunta breve, un par de segunditos. ¿Qué espera usted en esta conmemoración de los 50 años del golpe? Bueno, remover conciencia un poco y también remover conciencias y tener también dar una certeza de que la vida es maravillosa a pesar de todas las cosas y que tenemos que necesitamos belleza para enfrentar todo. Yo comparto plenamente las palabras de Emma y ruego que, oiga, que la gente que no tiene la sensibilidad es porque desconoce. Y yo creo que les agradezco a ustedes, al Canal 9, que tengan este programa
indispensable, ¿cierto?, en la cultura de un país, que recuerde sus hechos dolorosos, porque de ahí, de eso nace una esperanza nueva, claro, una alegría nueva de vivir, un deseo de reencontrarte con el otro. Claro, las cosas cuando se tapan no se sanan. Bueno, por eso este programa se llama Memorias. Le quiero agradecer a Emma Millar, músico y ex exiliada, por estar en Memorias. Muchísimas gracias. Julio Muñoz, director de teatro y expreso político, muchísimas gracias también. Gracias a usted. Gracias por su sintonía. Nos queda el último capítulo, ya abordando la Universidad de Concepción. Le queremos agradecer también la gentileza a nuestros invitados de poder abrir su corazón también aquí. Que tenga una gran jornada. Hasta pronto.